Julio, la pregunta del millón. Yo sigo un poco la línea de Lavá. En el orden nacional hubo un notorio... Pero no se me escapen, ¿eh? No. Empiezo por ahí. En el orden nacional hubo un notorio... Ustedes tienen más experiencia que... Escuchame. Hubo un notorio descontento con el Frente de Todos que se vio perfectamente en lo que votaron. Los radicales y el PRO mantuvieron los votos que tuvieron, o sea, no es que crecieron, y el déficit de los votos estuvieron dentro del Frente de Todos, de gente que no fue a votar. En la provincia de Chaco pasó una cosa parecida, pero se agravó. En primer lugar, hagamos el análisis que votó menos del 60% del electorado, lo cual deja a miles de personas que no fueron a votar. Seguramente no fueron a votar lo mismo que por lo que no fueron a votar en el orden nacional. No se sentían representados por una campaña política o por unos candidatos que planteaban las elecciones. En el Chaco, la situación, nosotros, los peronistas, ¿por qué nos caracterizamos? Toda la historia, y a partir de la génesis de nuestro movimiento, por el acercamiento, por la enchamigada, como siempre dice Lavá, entre la gente. Movilizaciones, vos hablaste actos, de compañerada, actos, donde se juntan, donde nos juntamos, donde intercambiamos opiniones, mejoramos lo que haya que mejorar, pero se crea una relación muy especial entre el conductor y el conducido. Hay una relación de cercanía, ¿no? Estamos cerca. Eso lo caracterizó a Coqui desde que en el 2007 ganó hasta en las últimas elecciones. La gente del Chaco lo sentía cerca. Es decir, era una persona que se iba a cualquier lado, charlaba con cualquiera, y vos le podías plantear cualquier tema y él cualquier tema lo escuchaba, o cualquier tema en la medida de lo posible te daba una respuesta. ¿Pero qué pasó ahora? No estuvo, se alejó absolutamente. ¿Cuál fue? ¿Por él o porque lo hicieron alejar? No, hubo condimentos externos. La pandemia nos alejó a todos. En la pandemia nosotros los peronistas nosotros somos los que más perdimos en términos políticos. No solamente por la responsabilidad que teníamos en la conducción de la pandemia, que de por sí es desgastante, sino además porque dejamos... dijiste algo, no estaban representados o no se sentían representados. Bueno, ahora no pueden cambiarlo. No, ahora no. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Se van a sentir representados? Ahora olvidémonos de ese tema. Olvidémonos de ese tema. Ahora los candidatos nuestros ya fueron electos, libremente electos, y más allá de que exista o no, lo que hay que hacer para mí es terminar con la falta de cercanía y con la falta de enchamigada. El pueblo peronista, el pueblo que siempre nos votó, aún no siendo peronista, Coqui, recordemos que lo votó mucha gente que no era peronista, sí, pero porque lo sentía cerca y se sentía representado y veía en él el hombre que solucionaba los problemas. Hoy nosotros fuimos a una elección con lejanía entre los candidatos, incluido Coqui, que no es candidato, pero era siempre el que estuvo en la campaña. Se cargaba la campaña al hombro. Llegamos a una campaña con problemas agravados que antes no teníamos, docentes precarizados, movimientos sociales, de los movimientos sociales, de los movimientos sociales que antes no existían en esa medida, cuanto menos. Y eso fue, me parece, lo que creó dentro del sector la lejanía, el ver a los candidatos y verlo a Coqui lejos, fue lo que generó la falta de empatía que nos caracterizaba a nosotros siempre, la enchamigada, el amor, el cariño, la mística peronista, que es lo que nos caracterizaba siempre, pareciera como bloqueada. Eso para mí impidió que vayan más personas a votar. Nosotros los peronistas mantuvimos el voto, si vos te pones a mirar, el 38% del electorado que nos votó a nosotros es el voto histórico del peronismo propio. Sí, en los peores, el núcleo duro, digamos. El núcleo duro. En el peor momento del peronismo, cuando Rosas nos ganaba por paliza, nunca el peronismo sacó menos del 34, 35, 38%. Es el núcleo duro nuestro, que también el radicalismo tiene un núcleo duro parecido. El que sacó ahora. No, menos todavía. De forma tal de que yo lo que creo es que si podemos, ahora se están produciendo eventos en el orden nacional y en el orden local que para mí me dan un hálito de esperanza.
En primer lugar, en el orden local se quiere cambiar la estrategia electoral, y espero que así sea, con la sumatoria de consejos, ¿Qué de piensa movidas. la gente, Julio? Pues, a ver, ustedes son tipos con una doctrina y un bagaje muy importante, y encima tienen con qué, digamos. Yo pedí el voto para Capitanich, entonces tengo la autoridad periodística para decirle a Coqui cómo es posible que él haya estado ausente en la jura de un nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia cuando él fue el autor del proyecto de los otros dos. Ese es un punto. Y el segundo punto, cómo él estuvo ausente en el lanzamiento y en la jura de los ministros cuando él fue el que se cargó al hombro el Norte Grande. Y hoy, él lo dijo el propio presidente, Mansur es jefe de gabinete porque viene del Norte Grande. Entonces no lo entiendo a Capitanich. Explíquenme ustedes, muchachos, porque, o sea, así se preguntará mucha gente y lo quieren entender porque saben del esfuerzo que hace el gobernador. La gente intrínsecamente sabe que si hoy no estaría Capitanich, habría más muertos acá en el Chaco, y habría más contagiados en el Chaco, y habría más desorden en el Chaco. Entonces, Tonino, si vos me permitís, sí. La gestión de gobierno es siempre una mezcla difícil de saber las dosis exactas y el momento de esa dosis exacta, que entre gestión y actividad política. Siempre. No concibo un ministro que únicamente se aboque a la gestión, sí, y que no haga ningún tipo de actividad política. Yo creo que la pandemia nos llevó a nosotros a encerrarnos en la gestión. Como no podíamos, por la pandemia, por las limitaciones de la pandemia, hacer todo esto que decía Lili, que era la vinculación con la gente, salir a los barrios y todo eso. Salir, reunirse con todos los distintos sectores económicos y sociales, cara a cara, compartir inclusive hasta la fiesta de los pueblos. Coqui festejaba los aniversarios de los pueblos este año de manera insólita, vía Zoom, porque no hubo en los pueblos festejos de los aniversarios como estábamos acostumbrados desde que yo me acuerdo, digamos, ¿cierto? Un acto, una fiesta, el desfile en el pueblo cada vez que un pueblo cumplía años. Este año fueron por Zoom esos festejos. Entonces la gente lo vio lejos y Coqui se dedicó exclusivamente a la gestión, porque además había condiciones objetivas que así lo imponían, que era la pandemia. No se podía hacer, digo el ejemplo de la fiesta del pueblo. Algo falló en la gestión porque a los intendentes les llegó el día sábado la plata, y el domingo eran las elecciones. Hermano, sí, algo falló en la gestión. Pero por eso digo, el ministro, le pidieron cuenta al ministro de Economía. Está bien, yo me refiero a la gestión de gobierno. Y faltó lo otro, que era la gestión política y sobre todo en tiempos electorales. Eso faltó, y creo que Coqui, abrumado por esa gestión, que además exigió duplicar el esfuerzo de gestión. Porque había que asfaltar 10 cuadras y cuando la ibas a inaugurar la podías hacer con el intendente, un funcionario, un ministro y 2 o 3 vecinos destacados. Ni siquiera podías convocar a los vecinos beneficiados por ese asfalto para compartir la alegría. No, porque la pandemia nos imponía, y en algunos casos todavía nos impone restricciones. Entonces, y mucha gente obviamente se sintió alejada y no fue a votar. Eso pasó acá y pasó también en Corrientes y en Misiones y en cualquier lado. No se sintió incentivada para votar. Eso fue el real problema, digamos. Entonces creo que en estos 40 días que quedan, efectivamente, el Partido Justicialista debe movilizarse. Hay algunas medidas que se están tomando ahora que permiten mayor apertura, en la medida que están bajando los casos abruptamente, porque de 26.000 casos que teníamos en mayo de este año, ¿alguien estamos fue al hablando ministro de 1000 de y pico? Economía a decirle, che, hermano, ¿por qué no mandaste la plata? Porque los intendentes, yo hablé con varios, y me dijeron, si querés lo digo al aire, Tonino, me dice. A mí no me mandaron la plata el día sábado. ¿Qué voy a hacer el día sábado? Bueno, precisamente nosotros, el ABA y yo, vinimos a esta charla, entre otras cosas, vos lo leíste al principio, por la carta del ABA, que
estábamos nosotros... expresó la desazón. Estábamos nosotros en el fogón que todos los años prendía Manolo, sí, con relación a días antes del aniversario de Cito, digamos. El aniversario de Cito, y estábamos charlando entre los dos la lejanía nuestra de todo tipo de cosa que se notó después cuando el acto, el día de las elecciones, y que brillantemente Lavá lo menciona en su carta. No sé por qué nos mandó La Plata, porque ni siquiera fui parte lejana de la campaña. Lo que yo pienso, tampoco te llamaron. No, ni por cerca, no. Yo lo que veo es, hoy vos preguntás a cualquiera de los chaqueños quién fue el mejor gobernador y te podrán decir uno o dos, pero seguro Coqui va ganando. Sin ninguna duda. Incuestionablemente, objetivamente, Coqui fue seguramente uno de los, si no el mejor gobernador en términos de cosas hechas para nuestro pueblo. En estas elecciones no se transmitió. En estas elecciones eso no se transmitió. Se cansó de hacer inauguraciones todos los días, pero lejos de la gente. Y los candidatos nuestros más lejos aún. Porque Juan Manuel es un candidato, una persona a la cual todos lo conocen, primer candidato a diputado nacional. Mariela era secretaria de Cultura, pero muy poco conocida en el común de los compañeros. De forma tal de que se hacían las elecciones donde hablaban los dos y hablaba Coqui, y lo miraban de lejos, donde no se sentían abrazados. No se sentían abrazados, claro, en una campaña. Yo he asistido a actos en los cuales el Coqui abrazaba y la gente lo abrazaba, con lo cual eso significaba un acercamiento muy fuerte. A mí me parece que la falta de este tipo de cuestiones, la falta de política en esta campaña, que se notó muy fuertemente, entre otras cosas por lo que vos dijiste, si La Plata llegó el día antes, si no se organizaron. Fíjate, en el partido anoche hubo una reunión de un montón de compañeros, muy grandes compañeros, que se autoconvocaron. Están haciendo los distintos sectores reuniones, pero para autoconvocándose y tratando de canalizar desde abajo para arriba lo que no consiguen de arriba para abajo. Entonces, bien que a partir de ahora se empiece a organizar y haya interlocutores válidos, políticos, que tengan algún tipo de experiencia para poder de alguna manera canalizar ese tipo de reacciones y tratar de darles el contenido político que es necesario, encauzarla, darle trabajo, Tonino, a nuestros dirigentes. Vos fuiste ministro de gobierno, ¿sí? Sí. O este ministro de gobierno, a quien yo estimo y respeto mucho, falló o no lo dejaron actuar. Entonces, el ministro de gobierno es el ministro político. No, yo no creo que se trate de personas, yo no quiero personalizar, sería muy bajo personalizar el tema en conceptos generales. Estamos hablando en conceptos generales. Está bien, falló una forma de hacer política que estaba probada, que daba resultados electorales. En definitiva, propuesta, acercamiento, cariño, militancia, y empujarla a la militancia, que la militancia se sienta, porque lo importante es que el pueblo se tiene que sentir parte de ese proyecto político. Liderazgo. De ese líder o de ese proyecto político. Y en esta oportunidad se quebró esa relación que existe entre el militante y la conducción. Perón decía que debe haber entre el que conduce y el que es conducido una relación de ida y vuelta, donde el que conduce se siente representado por el conducido, se siente representado por el que conduce, y el que conduce se siente absolutamente representado por el de atrás. Hablaba de persuadir. Sí. Claro, yo te iba a decir una cosa, Tonino. A ver, porque abundar esto que dice Lili. ¿Quiénes son los divulgadores de la obra de gobierno en los distintos sectores de la sociedad? No puede ser solo el gobernador, no puede ser solo el ministro de gobierno, no puede ser solo el ministro de Obras Públicas. Son los compañeros.
los que en sus distintos lugares, en el barrio, en su lugar de trabajo, en su club deportivo, ahí van divulgando. Entonces, si estos compañeros están integrados, son los divulgadores. Porque también te advierto, ¿qué campaña hizo Cambiemos en el Chaco? Ninguna. No, la campaña, ¿sabe quién se la hizo? El gobierno. No. El oficialismo. ¿Quién le hizo la campaña a Cambiemos? El periodismo nacional. Pero por supuesto, La prensa. hubo 3, 4 medios periodísticos nacionales, 4, que vos los ves prendidos en todos lados, que dedican el 80% de su tiempo a hablar mal del gobierno. El 10% de su tiempo a hablar bien de Cambiemos y el 10% tienen página deportiva. Algún gol que hace Racing de vez en cuando lo pasan, digamos. Ayer entonces, decía en la radio Abad. La ley de medios preveía que la señal de los 4 o 5 canales nacionales para entrar en las provincias tenían que pagar una franquicia. Eso, palabras más, palabras menos. Desapareció. No, desapareció. Fue declarado inconstitucional por unos jueces. Fallo en la época de Macri. Y Macri la terminó derogando por un decreto ley. ¿Y qué pasó, hermano, entonces? Se derogó. Porque acá, acá bajan la señal, incluso canales para que vos que tienen una pauta enorme del gobierno. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Entonces, para que vos tengas una idea de la tergiversación de las noticias. El famoso tema de la vacuna Pfizer. Sí, pero esa ley que trabó la negociación con la vacuna Pfizer fue votada prácticamente creo que hubo 2 o 3 votos. Por unanimidad fue. Por unanimidad. Claro. Y Cambiemos le echaba la culpa al gobierno de esa ley. No, ellos la votaron a esa ley. Fue prácticamente votada. Y la gente, la idea que tiene por la influencia permanente de estos medios de difusión es que es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno. Esa ley que trabó la negociación con Pfizer fue votada prácticamente por ¿Cómo hacen para creo que hubo 2 o 3 eso, votos en muchachos? contra? O sea, la influencia y la... contrarrestamos porque estos con las redes sociales no. Con militancia. Con redes sociales no. Perón con decía... los compañeros. Perón decía... La militancia de los compañeros, la divulgación de los compañeros, la discusión de los compañeros, el debate de los compañeros, que en esta última campaña obviamente, digo que hubo condiciones, el tema de la pandemia, todo eso, pero hubo mucha gestión de gobierno y poca gestión política. Perón decía, Tonino, cuando tuve todos los medios de difusión a mi favor, perdí las elecciones, y cuando los tuve todos en contra, las gané. Nosotros hoy estamos partiendo la base de que en el orden nacional y también en el orden local... La elección en el 2019 decía hasta los propios lo tenían en contra. Bueno, exacto. Entonces, y él, con las luces de los autos... Con militancia, con sentimiento... ¿Pero qué le pasó? Pues la pregunta es, ¿qué le pasó al líder, hermano? Bueno, quedó muy ustedes son bonitos y no hablan de ese tema. Me parece que ustedes tienen, pero el líder como para hablar. Quedó muy condicionado por la pandemia. Y aparte otra cosa, Tonino, algo que es objetivo. El líder recibió un cachetazo. O sea, recibió un cachetazo Alberto, recibió un cachetazo Cristina y acá recibió un cachetazo Coqui. ¿Qué te parece? Y todos nosotros, porque no lo hago solo a él responsable de ninguna manera. Entonces, lo importante no es la cachetada, lo importante es cómo se reacciona. O sea, esto fue una paso donde está en juego una parte nada más, después viene la otra parte que es más importante, que son las elecciones de noviembre, y después recién dentro de 2 años vendrá el tema si está en juego o no la gobernabilidad o la presidencia de la República. Nosotros tenemos tiempo de aquí a noviembre de que el líder que ya está dando muestras, los líderes que están dando muestras que se están recuperando del cachetazo, empiecen a trabajar y a ponerse al frente de la horda para hacerla a esa campaña, ponerla en el mismo límite de siempre, esto es con toda la militancia trabajando atrás. Me consta que el gobernador se dio cuenta de eso y en el orden nacional ya estuvimos viendo. Así que yo soy optimista que nosotros podamos recuperar muchísimos de esos votos que no se fueron a votar, porque hoy estoy viendo la reacción de los compañeros, una reacción que es que no tiene conducción, sino una reacción que está saliendo de abajo para arriba espontánea, al estilo aquel 17 de octubre. No voy a poner eso como ejemplo, ni será a ese nivel, pero estoy viendo que la compañera se está autoconvocando y está exigiendo que los líderes se pongan a la cabeza de la conducción. Aquello que se dijo siempre, que o con la cabeza
con el líder a la cabeza o con la cabeza del líder, en este caso se va a dar. Y estoy seguro que va a ser con el líder a la cabeza. Tonino, nos tumbaron en el primer round. El puntaje del primer round fue desfavorable. Estamos en el minuto de descanso, en el banquito, recibiendo las instrucciones de los managers y de los entrenadores. Pero no para hay salir a pelear el segundo round. A laburar, y a laburar, Tonino, a laburar. Ahí nos están dando las instrucciones para salir a hacer el segundo round. ¿Sabés qué? Y otra cosa. Y recuperándonos, poniéndonos eso que nos hacen oler y poniéndonos la cremita en la cara. Viejo dicho y tenemos que aprenderlo. Perón habló del trasvasamiento generacional, palabra de aquella época, pero decía después. Esto no significa tirar a todos los viejos por la ventana. Bueno, acá están dos viejos que no había que tirarlos por la ventana, que había por lo menos preguntarnos, che, ¿qué opinan ustedes? Bueno, háganlo ustedes, pero opinen. Satisfecho como periodista. Sí. No, totalmente. Ya, perfecto. Esa era mi inquietud. Esa es la falta. No puede ser que... Pero lo que te digo que era el único, pero digo yo, algo está pasando. Bueno, acá está el ejemplo. Pero es la falta de gestión política, que es lo que te venimos diciendo. Bueno, lo importante, Tonino, es que eso se revierta. Ojalá que Capitaní tenga el músculo para decir, bueno, vienen los cambios en el gabinete y en la gestión política, porque no nos olvidemos que él es el presidente del partido. El presidente del partido, el gobernador, y nosotros, en la tradición histórica del peronismo, nosotros somos leales a nuestro conductor. Gracias, Abba. Gracias. Gracias, Julito, como siempre. Ya Muy diste buen programa. Ya diste las explicaciones. Claro, yo pensé que estábamos en el aire con el caso de Pepín. Dame un minuto con el tema, porque vos sos integrante de la comisión. Dame un minuto para que la audiencia sepa. Estamos hablando de Pepín Rodríguez Simón, estamos hablando del organizador, el que manejaba la mesa judicial del macrismo, que se dedicaba a hacer operaciones contra cualquiera y desde decir quién iba preso, quién no, hasta la designación de jueces, hasta poner jueces por decreto, que fue lo que le hizo hacer a Macri, que por suerte no alcanzó a darse. Y estuvo trabajando muy fuertemente para tumbar la empresa Oil Combustible, todo el grupo que integraban, el grupo opositor a Macri, para quedarse con sectores que le eran, apretándolo para poder sectores afines a él quedarse con ese medio de prensa que era más que importante, a través de una serie de trapisondas que por supuesto no es el momento de analizarlo. Ahora, cuando la justicia empieza la investigación de ese tema y lo cita a declaración indagatoria, el tipo se fuga y se queda instalado en Uruguay, en donde intenta acogerse a decir yo soy un refugiado político porque en Argentina tengo una persecución política. ¿Qué pasó ayer? Ayer lo que hizo es, en el Parlasur, nosotros como nuestro bloque dijimos, este es indigno de ser un representante. La Argentina no puede tener representándola en un organismo internacional a una persona que es prófuga de la justicia de su país. Entonces le hicimos la correspondiente denuncia para buscar la cesación del mandato. Se hizo ya por parte nuestra en la comisión que yo integro, que es la Comisión de Asuntos Internos, se hizo la acusación y ayer lo que hizo es, Pepín hizo su defensa. Lamentable, se puso nervioso, no supo qué contestar ante algunas preguntas. A partir de ahora que viene, producir las pruebas que él ofreció, algunas muy pocas que él ofreció, y después el despacho de la comisión, que puede ser en uno o en otro sentido. Creo que la derecha uruguaya y la derecha brasilera se van a poner se van a broquelar para tratar de impedir que se lo sancione con sanción de expulsión a Pepín. Mientras tanto, seguimos trabajando muy fuertemente y la verdad es que los medios que vos leés están dándonos a nosotros toda la razón y están absolutamente conscientes que lo que hizo Pepín de pretender buscar refugio en un país hermano y amigo es comprometerlo a ese país diciendo que él es un detenido, un perseguido político, cuando en realidad se lo está pretendiendo juzgar por un delito común. Delictivo, digamos. Pero aparte ni se lo había procesado, se lo había convocado a indagatoria. Ni siquiera se le recibió, porque ante el primer pedido de indagatoria, él estaba en Uruguay y le dice a la jueza, doctora, yo estoy en Uruguay, me voy a presentar después.
y cuando iba a salir la segunda citación, pidió pidió calidad de refugiado y ahí está hasta ahora. Hay una alerta internacional, perdón, de una alerta roja del organismo internacional del Interpol, de la policía, Sí. el mundo entero. Él no puede salir de Uruguay. Lo cazan como chicharra del ala. Así es. Gracias, Julio. Gracias, Abad. Gracias, Tonino. Con usted la semana que viene. Chao.